quiero darle a conocer las constituciones de la independencia. Durante el proceso de independencia, varias provincias redactaron sus propias constituciones con enfoques federalistas o centralistas, reflejando la lucha por la organización política del país. Hubieron varias constituciones, entre ellas tenemos la Constitución de Cundinamarca, que fue en 1811, cuyo tipo de gobierno era monarquía constitucional. Ella era leal a Fernando VII, luego convertida a república centralista por Antonio Nariño. Posteriormente, pasamos a la Constitución de Tunja en 1811, donde tuvo un tipo de gobierno, república federal, se declaró la independencia total y defendió las libertades individuales. En 1812, la Constitución de Cartagena, república independiente con separación de poderes y derechos ciudadanos. También en 1812 apareció la Constitución de Antioquia, el Estado soberano con énfasis en educación, libertad de prensa e igualdad legal. En 1812 también apareció la Constitución de Pamplona, cuyo tipo de gobierno era República Federal, buscaba una confederación con otras provincias. En 1814 apareció las Provincias Unidas de la Nueva Granada en su intento de unificación federal, debilitado por conflictos internos. En 1815, la Constitución de Mariquita, cuyo tipo de gobierno era República Federal con enfoque en igualdad y comercio libre. En 1819, la Constitución de Angostura, redactada por Bolívar, base para la Gran Colombia con un gobierno centralista. En 1821 apareció la Constitución de Cúcuta. Es la primera constitución oficial de la Gran Colombia con gobierno centralista y abolición gradual de la esclavitud. Pero esta constitución fue muy corta, luego apareció la constitución de 1832 tras la disolución de la Gran Colombia, donde se creó la República de la Nueva Granada con más autonomía para las provincias. Como les acabé de mencionar, son varios tipos de constituciones, pero pese a sus diferencias entre ellas, tenían muchas similitudes, o sea, muchas cosas en común o compartían algunos principios fundamentales, más bien. Entre esos principios fundamentales nosotros podemos encontrar la soberanía popular, donde el poder provenía del pueblo, la división de los poderes para evitar el abuso del poder, entonces se dividió en el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El reconocimiento de derechos y libertades, donde la libertad de expresión, la propiedad privada e igualdad ante la ley. El rechazo del dominio español, es decir, la independencia como objetivo principal. Todas esas eran enmarcadas en las constituciones que les acabé de mencionar. Y la religión católica como oficial. También había en común debates entre el centralismo y federalismo. Esto fue lo que causó divisiones y conflictos. Pero sobre todo la gran influencia de la Revolución Francesa y la de Estados Unidos. Se inspiraron en sus principios republicanos y democráticos. Podemos concluir que la independencia trajo consigo una lucha entre modelos de gobierno, con constantes cambios constitucionales. Pero hay que resaltar o recalcar que la Constitución de Cúcuta de 1821 fue la más importante al formalizar la Gran Colombia. Su duración fue breve debido a las tensiones internas. Finalmente, la Constitución de 1832, donde Colombia adoptó una nueva constitución, consolidándose como nación independiente. Imagina un territorio inmenso, lleno de diversidad, de sueños, de libertad, pero también de incertidumbre. Un territorio donde se acaba de derrotar a un imperio, pero aún falta lo más difícil, construir una nación. Hoy le hablaré de la Constitución de Cúcuta, en 1821, el documento que intentó darle vida a un gigante, la Gran Colombia. Pero antes de seguir, quiero que piensen en esto. ¿Qué tan difícil creen que es unir diferentes países bajo un solo gobierno? Lo que hoy conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá fueron por un breve pero poderoso instante un solo país. Y esa unión se escribió con leyes, con ideales y sí, también con conflictos. Para entender la constitución de la Gran Colombia hay que retroceder al siglo XIX. En plena independencia, las antiguas colonias españolas necesitaban un marco legal para organizarse. Fue en el Congreso de Cúcuta en 1821 donde se redactó la primera constitución, que unificó a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, inspirada en ideas republicanas y en la experiencia de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Esta constitución buscaba un equilibrio entre la libertad y el orden. Como segundo punto clave de la Constitución de 1821, como primero, un gobierno fuerte y centralizado, ya que se apostó por un modelo donde el poder estuviese
en un gobierno central, para evitar que cada región hiciera lo que quisiera. Bolívar sabía que sin una unidad la Gran Colombia podría colapsar. Como segundo, la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El poder debía estar equilibrado. Un presidente fuerte, un congreso que representara a la gente y jueces que garantizasen justicia. Bolívar fue elegido como presidente, con Santander como vicepresidente. Como tercero, el sistema electoral. ¿Quiénes podían votar? Aquí era interesante. No todos podían votar, solo aquellos que supieran leer y tuviesen propiedades. Esto dejaba fuera una gran parte de la población, lo que con el tiempo generó tensiones, ya que como sabemos la gran parte de esta población eran esclavos y negros. No sabían leer y no tenían derecho a la educación, por lo tanto tampoco tenían derecho a tener propiedad. Como cuarto, la libertad de vientres, un paso hacia la abolición de la esclavitud. Aunque la esclavitud no se eliminó de inmediato, la Constitución declaró que los hijos de esclavos nacidos a partir de este momento serían libres. Fue un paso importante pero no suficiente, ya que se lo dieron a sus hijos de negros y de blancos, o sea, a los mestizos, y no a ellos, ya que se lo prometieron como derecho. La crisis y disolución. Entonces, si la Constitución de 1821 intentaba crear un país unido, ¿por qué fracasó? Las tensiones entre regiones, el descontexto de las élites locales y las ambiciones personales de algunos líderes hicieron que el proyecto colapsara. En 1830 la crisis alcanzó su punto máximo, como renuncia de Simón Bolívar y la disolución de la Gran Colombia. Como cuarto, ¿y qué nos deja esta historia? Aunque la Gran Colombia no sobrevivió a esto, su constitución sentó las bases del constitucionalismo en la región. El concepto de división de poderes, la importancia de un marco legal sólido y el desafío de equilibrar unidad y autonomía siguen siendo debates actuales. Ahora, hoy en un mundo donde los países buscan alianzas y bloques regionales, ¿qué tanto hemos aprendido de las experiencias de la Gran Colombia? ¿Podría América Latina intentar algo similar o estamos condenados a repetir la misma historia? ¿Qué dicen ustedes? Esta constitución fue creada y sancionada en el año 1853. Era conocida como la Constitución de Granaderos o la Constitución Política de la Nueva Granada. Esto fue una de las constituciones más cortas que estuvo en 1853 a 1858, cuando fue derogada a la Constitución de 1858. En esta Constitución está en 64 artículos y está dividida por 9 capítulos. En la Constitución se María Cuarta. En esta fortalecida están los federales, la eliminación del liberalismo. Lo más importante que hizo fue que se quitó la esclavitud, se extendió el sufragio por mayor electoral, se impuso un proyecto que fue secreto, se levantó un precio por aborto, estuvo gobernado por José María Obama, se hizo la separación de los principios morales de las religiones, es un modelo descontento de posterior. La Constitución está dividida en 9 capítulos. Anteriormente, pues, era República de la Nueva Granada, en el periodo centralista, el segundo nombre que le dieron y que hoy conocemos como la República de Colombia. Los capítulos de la República de la Nueva Granada y de los Granaderos, esta está constituida por 9 artículos. Del gobierno de la República está constituida por 3 artículos. De las elecciones también tiene 3 artículos. Del poder legislativo está por 10 artículos. El poder ejecutivo tiene 11 artículos. De la forma de las leyes y tiene 4 artículos. Del poder judicial tiene 6 artículos. Del régimen municipal la constituye por 9 artículos y disposiciones varias tienen artículos. Los artículos de la primera, la Nueva Granada, es el antiguo virreinato de la Nueva Granada, que hizo parte de la antigua República de Colombia, posteriormente aprobada de la República de la Nueva Granada. Se constituye en una república democrática, libre, soberana, siendo autoridad o un extranjero. El segundo artículo nos habla que son humanos todos los individuos reciben la Granada y los hijos de estos,
o todo monitorizado según las leyes. Entonces, el tercer tipo son granadinos que sean hasta son deberes, ese está en el artículo 9, son deberes de todos los granadinos cumplir, respetar las leyes, obedecer a la autoridad, contribuir para los gastos públicos, servir a la patria y defender la libertad y la independencia de las naciones. También tenemos otros artículos como el derecho al voto, pues que tiene un derecho al voto secreto, que se va a contar la mayoría, que en el artículo de gobierno de la República, nos habla del Poder Legislativo, que es el que se encarga de elegir del Congreso, que hace las leyes. En el de las elecciones, pues es que se va a tener en cuenta con la mayoría relativamente de votos. Vamos a hablar sobre la Constitución Federal. Entonces, hay que tener bien presente que en este caso lo que fue el contexto histórico del federalismo en Colombia, este contexto fue generado por unos antecedentes. ¿Qué antecedentes se presentaron? Bueno, uno fue la crisis del centralismo tras la disolución de la Nueva Gran Colombia. Esto fue en 1830. Conflictos entre liberales que eran federalistas y conservadores que eran centralistas, y la influencia de los modelos extranjeros como el de Estados Unidos y el de Suiza. Ahora, ¿cuál era el propósito del federalismo? Uno era descentralizar el poder, que cada estado fuese independiente, y la autonomía regional frente al control de Bogotá. Ellos querían ser autónomos. Ahora, ¿cuáles fueron las principales constituciones federales? En Colombia podemos hablar de la Constitución de 1883, que en ese caso fue la Nueva Granada, se declaró la Nueva Granada, el cual fue el primer intento federalista, donde hubo una elección de gobernadores y hubo una autonomía fiscal de cada región. Se separó la iglesia del Estado y se abolió la esclavitud. La Constitución de 1858, que fue la Confederación Granadina, allí se crearon los estados soberanos. Un ejemplo de estos fue el estado de Panamá, el estado de Antioquia, el estado del Cauca, etc. El presidente se le digitaron los poderes y se creó un Congreso de Cámara. En este caso, seguimos con la Constitución de 1863, en donde se constituyó a los Estados Unidos de Colombia en el Pacto de Río Negro. Aquí fue la máxima expresión del federalismo. Teníamos los estados con ejércitos propios, cada uno tenía ejercer su propia moneda y había leyes locales. También se presentaron libertades radicales como fue la prensa, la libertad de educación y la libertad de cultos. También aquí se propuso periodos presidenciales cortos de 2 años con el fin de evitar el caudillismo. Ahora, como características claves del modelo federal, tenemos unos principios y unas debilidades. Como principios era la soberanía estatal sobre la autoridad nacional, el libre comercio entre estados y la educación laica y los derechos individuales. Ahora, esto también tenía unas debilidades que eran la fragmentación política y las guerras civiles. Un ejemplo de esto fue la Guerra Civil de 1876, precisamente entre liberales y conservadores. Liberales. También una debilidad era la falta de cohesión o la falta de unidad nacional. Cada departamento podía o no unirse bajo las políticas nacionales y ellos podían hacer lo que quisieran, lo que a su vez llevaba a una crisis económica, porque también habían departamentos con unos ingresos o unos departamentos con mayor poder adquisitivo, mayor poder económico sobre otros que no lo tenían. Iba a generar un abandono estatal y mayor pobreza, aunque pues igual hoy día en varios lugares también pobres se presenta también a abandono estatal, pues en ese caso era peor porque cada quien era su propio problema. Ahora, ¿cuál fue la crisis del federalismo y lo que llevó a la transición del centralismo? Lo que es hoy en día. Las causas del fracaso fueron la excesiva autonomía estatal, lo que generó una inestabilidad. Los conflictos regionales por recursos y poder. Empezaron a pelear cada región, cada estado entre ellos mismos, lo que generó una debilidad militar que fue pues una debilidad nacional frente a las rebeliones.
Esto llevó a unas consecuencias que fue la guerra de 1885. En esta guerra también de liberales y conservadores, que eran centralistas y conservadores, perdieron los liberales de la época. Y aquí fue donde se proclamó ese caso bajo el mando del presidente Rafael Núñez en 1886, una constitución completa nueva y era centralizada. Ahora, ¿cuál fue el legado en este caso del constitucionalismo en Colombia? ¿Qué aporte nos dejaron? El federalismo, el fortalecimiento de los derechos civiles y libertades públicas. Les voy a hablar acerca de la Constitución de 1886. Elaborada bajo la dirección de Rafael Núñez en agosto de 1886, bajo el periodo histórico conocido como Regeneración. Se dio debido a la situación de violencia y división que vivía el país a finales del periodo federal. Estableció una política centralista que limitaba la autonomía regional, donde era el presidente quien nombraba a los gobernadores y alcaldes. Estableció un sistema presidencialista con amplios poderes para el presidente, donde creó la figura del estado de sitio para afrontar los conflictos tanto internos como externos. Rigió los destinos de los colombianos más de 100 años, tuvo varias reformas, entre las que se encuentra el cambio de nombre que pasó de Estados Unidos de Colombia a República de Colombia, con una constitución gobernada por conservadores con valores tradicionales católicos. Dentro de esta se desmontó el Estado laico como cambio de la Constitución de 1863, hecha por los liberales, dejando a la religión católica como la religión oficial del territorio. Esta Constitución une la Iglesia Católica con el Estado y le otorga poder para que tenga gran injerencia dentro del panorama social, cultural y político. No se permitía la libertad de cultos, ni la libertad de cátedra. La Iglesia tenía el control de la regulación de la educación, solo se podía dictar temas permitidos por la Iglesia. Estableció el periodo presidencial de 6 años, que posteriormente se redujo a 4 años. Se conformó un Congreso bicameral dividido por un Senado y Cámara de Representantes, como lo tenemos en la actualidad. Ofrecía mecanismos limitados de participación ciudadana. Se otorgó el derecho al voto a hombres mayores de 21 años que tengan propiedades, una profesión o un oficio. Se excluían a las mujeres, a los indígenas y a personas que no tengan propiedades. No se permitía los matrimonios civiles, sus hijos eran considerados ilegítimos. No se permitía la unión libre y estas personas eran discriminadas por la sociedad. Tampoco se permitía el divorcio. Durante la vigencia de esta constitución se desarrollaron hechos claves, tales como la Guerra de los 1000 días, que fue un conflicto entre liberales y conservadores que dejó graves secuelas económicas y la pérdida de Panamá. Dentro de esta hubo una bonanza cafetera que impulsó la industrialización, la creación de fábricas, carreteras y el sistema ferroviario. Se dio la masacre de las bananeras, que marcó el inicio de la legislación laboral y la reducción de la jornada laboral a 8 horas. El Bogotazo ocurrió a causa del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que intensificó la violencia bipartidista. Se dio la participación política a las mujeres, donde se les otorgó derecho al voto y la ciudadanía. Se dio el Frente Nacional, fue un pacto entre liberales y conservadores para alternar el poder, restaurar la democracia en Colombia, aunque logró paz entre los partidos tradicionales, que eran el liberal y conservador, no detuvo la violencia. Durante este tiempo se dieron muchas guerrillas como las FARC, el ELN, el EPL, que fueron impulsadas por el descontento político, la represión y la desigualdad en la repartición de tierras. En los años 80 y 90 se dio la violencia por el narcotráfico, lo que motivó la demanda por la nueva constitución. Finalmente, en 1991, los movimientos ciudadanos y estudiantiles, la Constitución del 86 fue reemplazada por una más democrática, con mayores libertades y derechos, adaptada a un país más incluyente. Muchas gracias.